¿Cómo están? ¿Qué tal, voluntarios de la ONG Macay? Mi nombre es José Luis Vázquez Vegas. Yo soy biólogo de profesión y en esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre la investigación ambiental, un proceso para la participación y vigilancia ambiental. De entrada vamos a ver un poco algunos conceptos, digamos, que son necesarios para poder avanzar en el aspecto de la ciencia. Algunos criterios que últimamente han sido también muy importantes en este camino. Y bueno, como ven, al lado derecho está el doctor Wilfred Haberly. Él es un científico muy reconocido en el ámbito de la criosfera. La criosfera es la ciencia un poco que investiga la dinámica del retroceso glaciar en torno, digamos, a nuestras montañas y otras de la parte, de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, el doctor Heberly, él tiene mucha participación en nuestro país y también ha compartido muchas enseñanzas, ¿no? Sobre la investigación puedo decir que tienes que poder, digamos, estar abierto, ¿no?, a conocimiento y comprensiones nuevas, ¿no?, en torno a tu entorno, ¿no? Donde puedas observar fenómenos, intereses, digamos, de curiosidad que a ti te llamen la atención, ¿no? Reflexión crítica orientada hacia el futuro, pensar siempre que lo que estás haciendo tiene una aplicación o no necesariamente, pero está orientada a generar conocimiento en torno a los hallazgos, ¿no?, que identifiques. Innovación y aplicación. Claro, a veces nosotros buscamos mucha investigación, mucho conocimiento en los artículos científicos. Y estos, digamos, a veces demandan de mucho innovaciones, ¿no?, para poder, digamos, buscar esas aplicaciones donde se puedan dar. Especialización e integración, ¿no? Todo investigador también es necesario un grado de especialización e integración en grupos, digamos, transdisciplinarios grandes, ¿no?, que puedan, digamos, elaborar o contestar preguntas de investigación muy relevantes para el país y el mundo, ¿no? Y bueno, finalmente la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Sé que ustedes son un grupo diverso, ¿no? Hay desde ingenieros ambientales, abogados, ¿no? Profesionales de las ciencias sociales, biólogos, ¿no? Y eso también ayuda bastante un poco a poder plantearse algunas preguntas, ¿no?, en torno a la complejidad de la naturaleza, ¿sí? Estas son las partes, digamos, del taller del día, ¿no? Van a ver, digamos, explicación de conceptos básicos. Les voy a explicar también un poco sobre las metodologías de investigación, tanto aplicado y básico, cómo se adquiere, ¿no?, el conocimiento, eso también. Formulación a la pregunta de investigación, eso es una parte clave cuando ustedes quieran realizar investigación. No es sencillo formular su pregunta de investigación, eso también lo vamos a ver. Planteamiento de la investigación, estructura del proyecto de investigación, gestión del proyecto de investigación. Cuando ustedes quieran liderar proyectos de investigación, estos también van a tener que tener un gestor, ¿no?, de ese proyecto que pueda dinamizar un poco los distintos componentes de los cuales, digamos, está compuesto tu proyecto de investigación, ¿sí? Redacción científica y comunicación es muy importante. Todo lo que se genera debería ser publicado, debería ser comunicado, no solamente en revistas científicas, sino también al público, digamos, o a las zonas donde tú has hecho el trabajo de investigación. Eso es muy importante. Y la comunicación, eso es clave también. Bases de datos científicas y gestión de bibliografía científica. También vamos a ver algunas pequeñas páginas, digamos, donde ustedes pueden encontrar las referencias, ¿no?, de búsquedas, ¿no?, para que puedan, algunas reflexiones y preguntas.
Voy a empezar el curso, ¿no? Este pequeño curso introductorio sobre investigación ambiental, hablando un poco sobre la teoría de los sistemas complejos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza parte, ¿no? O sea, nosotros partimos un poco y reconocemos que la naturaleza es un sistema complejo, ¿no? Y si reconocemos esa premisa que acabo de señalar, tendríamos que responder también con ciencia en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es esto? Eh, nosotros, nosotros estamos en las universidades, en los institutos, en los distintos, digamos, centros de investigación, se, se se hace ciencia de una manera muy robusta, ¿no? Teniendo en consideración el método científico, pero se hace de una manera aislada de otros componentes que pueden tener relación en torno a un sistema o a un punto de vista o a un escenario, un ecosistema donde puedas estar haciendo la investigación. Entonces aquí en la teoría de sistemas complejos ayuda un poco a poder generar conocimiento, rompiendo un poco ese paradigma de hacer ciencia, ¿no? El otro paradigma de hacer ciencia no es incorrecto, simplemente es un paradigma incompleto, con el cual se podría complementar con la teoría de los sistemas complejos, al cual se hace ciencia con distintas carreras, distintos enfoques, y eso ayuda también a que se pueda superar esa limitación de hacer ciencia en compartimientos, ¿no? Y aquí la teoría de sistemas complejos ayuda mucho. Este es un marco teórico científico que explica las reglas que gobiernan la emergencia, las limitaciones que median la autoorganización y la dinámica de sistemas. La ciencia de la complejidad es la ciencia, no es una teoría de un solo cuerpo, más bien se compone de una colección de campos, ¿no? Que incluyen la inteligencia artificial, ciencia cognitiva, ecología, evolución, teoría de juegos, lingüística, ciencias sociales, vida artificial, ciencia computacional, economía, inmunología y filosofía. Como pueden ver, ustedes son un grupo interesante y pueden también aperturar esta línea de investigación dentro de su ámbito, de su práctica, ¿no? Los invito un poco a conocer más. Esta parte es un curso completo, ¿no? Si tienen interés también me lo pueden manifestar a través de Gabriela O'Neill y se puede hacer una introducción sobre la teoría de sistemas complejos muy específicos para que ustedes vean, ¿no? Cómo es este paradigma. Dicho esto, un poco la segunda slide sobre ese tema que quería, digamos, abordar era un poco dicho esto que les dije, ¿no? De que la naturaleza es un sistema complejo, entonces vamos a ver un poco también cuáles son las distintas eh, eh, percepciones, paradigmas de cómo se interpreta la naturaleza por parte de las personas. Entonces, aquí esta es una lectura de Carfol, el cual, digamos, señala cuáles son esos paradigmas, esos mitos que las personas, digamos, tienen asociados un poco a la naturaleza, ¿no? Vamos a empezar un poco con el tema de la naturaleza plana. En la parte superior ustedes ven eh, este paradigma, este mito, señala un poco que las personas que piensan de esta manera consideran que en la naturaleza hay pocas fuerzas, digamos, que pueden eh, influenciar a la naturaleza y por ende, ¿no? La pueden gestionar de esa manera, teniendo en consideración que cualquier efecto que hagan sobre ella no va a tener persecución. Eh, no va a tener, digamos, inconveniente o no va a tener eh, impacto, ¿no? Como pueden ver ahí en la gráfica hay tres tipos, digamos, de gráficas, ¿no? La primera hace referencia a una especie, digamos, de metáfora, ¿no? En la cual el sistema, el sistema que es la bolita, está dentro, digamos, de una galletita, ¿no? Y esta, como pueden decir, es plana, ¿no? Y que no hay fuerzas que interactúan en sí, ¿no? En la parte central son los factores, ¿no? Que están involucrados dentro
de ese enfoque, ¿no? Las fases, ¿no? Las fases espaciales. Y en la tercera parte está un poco la trayectoria y la dinámica de las variables principales en tiempo, ¿no? Y cómo esta oscila, ¿no? Es una manera representativa muy sencilla, digamos, de poder explicar estos paradigmas, ¿no? O caricaturas de la naturaleza. Entonces, la naturaleza plana tiene un poco ese enfoque, naturaleza equilibrada, ¿no? Es también hay un grupo de personas que piensan que la naturaleza se le puede impactar y luego de un tiempo vuelve a su equilibrio, ¿no? Pero está basado solamente en el manejo de un solo recurso, ¿no? Como pueden ver, ya ahí se formó un pequeño, ¿no? El sistema, digamos, ha tendido a ir hacia abajo, ¿no? En esta especie, digamos, de, como le digo, de paisaje en la cual el sistema se está representando. Y es el famoso, digamos, enfoque también de máximo rendimiento sostenido que tiene, digamos, una manera de gestionar los recursos naturales, ¿no? Sin embargo, este se enfoca solamente en un solo recurso y no permite ver, digamos, las distintas partes, ¿no? Sobre el cual, digamos, también se utilizan los recursos. Doy un ejemplo. Por ejemplo, el recurso, en el recurso, por ejemplo, ancho beta, ¿no? Si nosotros hacemos un manejo de enfoque bajo este paradigma, lo que estaríamos haciendo es calculando cuotas, como actualmente se hace, ¿no? Asociados un poco al enfoque de punto de equilibrio, donde, digamos, captamos un poco ese punto de inflexión donde, en teoría, la anchoveta se va a recuperar. Y nosotros, en base a ello, hacemos la gestión de ese recurso. Sin embargo, este enfoque desconoce un poco el uso que pueden haber de otros actores como los pescadores artesanales o algunas poblaciones vulnerables que también se aprovechan del recurso. Está enfocado simplemente desde un punto de vista de un recurso y de un actor, ¿no? El cual, digamos, va a aprovechar, está bien arriba. Entonces, ese también es un enfoque, un paradigma, una manera de gestionar la naturaleza con ese enfoque. Nuevamente, no es errónea, simplemente es necesario que sea complementada. Luego está el enfoque o el paradigma de naturaleza anárquica, ¿no? El cual también hay un grupo, digamos, de personas que piensan que la naturaleza no se le debe tocar, porque si la tocas colapsa, ¿no? Y justamente la representación de aquí, de la metáfora, está en una especie, digamos, de valle, ¿no? El sistema, el cual cualquier fuerza desestabiliza ese sistema y lo hace colapsar, ¿no? Ese es el enfoque, digamos, de una naturaleza anárquica. El otro paradigma, ¿no? Está asociado a la naturaleza resiliente, ¿no? El cual considera, ¿no? Múltiples, digamos, eh, estados estables de la naturaleza, ¿no? Acá, como pueden ver, se han formado dos valles y el sistema lo que representa es que puede irse a un lado u otro. Va a depender un poco también del contexto y qué es lo que, digamos, qué fuerzas están gobernando el sistema en ese momento, ¿no? Y la naturaleza resiliente es un enfoque, si bien no es nuevo, pero hay una corriente, digamos, de científicos que vienen trabajando este enfoque, ¿no? Entonces, considera, digamos, la naturaleza, reconoce que la naturaleza es compleja, considera componentes, digamos, como eh, la autorregulación, ¿no? Eh, considera, digamos, variables de los sistemas como la, la autorregulación, la emergencia, ¿no? Que son, digamos, propiedades que se reconocen en los sistemas complejos, ¿no? Entonces, como que esa es una mirada distinta también. Nuevamente, tampoco no es una mirada errónea, sino que también necesitamos complementarlo con otra. Y la quinta, que ya no está aquí, pero es una manera también de enfoque, ¿no? De paradigma de cómo, digamos, las personas ven a la naturaleza. Es una naturaleza que está en evolución, una naturaleza que es resiliente, pero a la vez está en constante evolución, no es estática, ¿no? Entonces,
Dicho esto, un poco les preguntaría a ustedes cuál es su paradigma, ¿no?, de cómo ven la naturaleza para poder gestionarla, para poder hacer investigación también, ¿no? Estos enfoques se pueden, digamos, dar, digamos, o en investigación se pueden, digamos, trabajar a nivel de tiempo y espacio, ¿no? Tiempo, digamos, de manera, aquí están las variables, ¿no? Diario, no estacional, anual o decadal, y a nivel, digamos, de espacio puede ser global por regiones de cuencas, ¿no? Y subcuencas, digamos, más pequeñas, ¿no? Entonces va a depender un poco de ustedes en qué ámbito, digamos, les interesa hacer el trabajo y cuál es el paradigma también en el cual ustedes van a apreciar la ciencia y sobre todo también el paradigma en el cual la diversidad de enfoques que se van a encontrar. Porque cuando ustedes hablan de la naturaleza o de los ecosistemas o del medio ambiente, ustedes se van a encontrar con estos diversos tipos de paradigma y hay que reconocerlos para poder, digamos, generar diálogos, ¿no? Entonces, esa es una parte introductoria, como les dije, eso es parte de un curso específico. Y ahora voy a empezar un poco con los conceptos, ¿no?, de ciencia, ¿no?, el cual, digamos, están reconocidos por el CONCITEC, ¿no?, por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en ello, bueno, acá tenemos la investigación científica, que es todo estudio original planificado que tiene finalidad de obtener nuevos conocimientos y tecnológicos. La investigación científica se divide en básica y aplicada, ¿no? Entonces, ese es el concepto según el ente rector. La investigación básica, ¿no?, está dirigida a generar, digamos, conocimiento más completo a través de la comprensión de aspectos fundamentales de los fenómenos o hechos observados, ¿no?, de las relaciones que establecen los entes, ¿no? Básicamente, una investigación básica es la generación de conocimiento, el cual hasta el momento no se ha dado, de aspectos fundamentales, ¿no? Si es, por ejemplo, en la parte biológica, ¿no?, hay mucha ciencia básica asociada a la taxonomía, ¿no?, también a la tecnología, a distintos, digamos, ámbitos, ¿no?, de aplicación, de ámbitos, digamos, de espacios, ¿no?, o intereses. La investigación aplicada, ¿no?, es la aplicación de principios científicos, biológicos, ecológicos, químicos, físicos, sociales para la solución de problemas del medio ambiente en el mundo real, es decir, principalmente en el manejo del uso sostenible de recursos naturales y la gestión ambiental. Y aquí un poco esa ciencia que se va a hacer también tiene una aplicación directa y esta aplicación directa tiene un beneficio y un impacto sobre los recursos naturales y la gestión ambiental. Nótese que no solamente puede ser desde un punto de vista biológico ni físico, sino también social, ¿no?, ecológico, ¿no? Desarrollo tecnológico, ¿no? Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico a un plan o diseño en particular para la elaboración de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su producción o utilización comercial, ¿no? Esto un poco lo vamos a ver cuando veamos un poco el tema de innovación. Mucho está asociado al desarrollo tecnológico a la innovación, a mejoras, ¿no?, sobre ello, ¿sí? Eh, es muy importante. Claro, hay una tendencia, ¿no?, de considerar la información básica o teórica de manera despectiva, ¿no?, como ideas sin consecuencia o valor, y que la investigación aplicada es lo único enfoque que vale para seguir. Esta dicotomía artificial desmiente la realidad de todo el conocimiento, que la teoría y la aplicación son inevitablemente vinculadas. La teoría conduce a pruebas y aplicaciones que a su vez perfeccionan la teoría. Existe un continuo en, en estudios, ¿no?, científicos más teóricos y más aplicados. O sea, claro, no dejarnos engañar, ¿no?, que la investigación aplicada es lo mejor, porque mucho de la investigación básica en tiempo y contexto distintos se convierte también en aplicada.
¿no? Entonces no hay que dejarnos llevar un poco por esos conceptos. Podría decir que la investigación es la investigación, el contexto y el uso y las necesidades van a definir si es aplicado o básico, pero eso de por sí, el conocimiento en sí no debería estar señalado como básico o aplicado, ¿no? Eso genera un poco, digamos, de, como se dice, de de no reconocimiento de la importancia del conocimiento básico en nuestra vida, ¿no? Ejemplo, aquí hay un ejemplo. Una especie de mariposa y sus plantas hospederas en estado larval, ¿no? Que es la oruga. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un tema de investigación básica o aplicado? Como ven, va a depender bastante, como les decía, del contexto y el tiempo en el cual se hace la investigación. Claro, si yo hago una investigación, ¿no? Respecto un poco a los estadios, ¿no? de la especie, ¿no? De la mariposa para ver, digamos, sus tiempos, ¿no? De sus estadios, ¿no? De su ciclo de vida, eso es una investigación que podría entrar, digamos, en la parte básica. Pero si, por ejemplo, yo hago esa investigación y lo enmarco dentro de un mariposario en la cual, digamos, vea que turistas van a ir y van a ver, digamos, un poco la emergencia, digamos, de la mariposa cuando ésta sale, digamos, de su... Eso podríamos decir que estaría dentro de una investigación aplicada. Entonces va a depender bastante. Pero al final la investigación es la misma, ¿no? O sea, des en cuenta un poco de ello. La aplicación puede venir de acuerdo al contexto y el tiempo. Entramos un poco a ver ahora las metodologías de la investigación en temas ambientales aplicados y básicos, ¿no? Acá les voy a mostrar rápidamente, digamos, 4 metodologías que se usan, ¿no? Sobre todo en la parte, bueno, estas las pueden aplicar también para otros campos, ¿no? Pero es la que aplicamos nosotros en la parte biológica y se puede aplicar también en la parte de ingeniería ambiental, en la parte social también se podría aplicar también en la parte, digamos, de derecho va a depender bastante, digamos, del enfoque y de la aplicación de su trabajo de investigación. Voy a empezar por el método hipotético deductivo riguroso, el siglo de indagación, tanto, digamos, el normal, el aplicado y el siglo de manejo. Este es el esquema, ¿no? Del método hipotético deductivo riguroso, ¿no? El cual empieza, ¿no? Con una observación, ¿no? O sea, tú empiezas con un paradigma, mejor dicho, y una teoría sobre la cual, digamos, es tu backup, es tu conocimiento que tienes para poder, digamos, sacar conclusiones o poder, digamos, tener observaciones que te lleven, digamos, a ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, partes de ahí de tu paradigma. Entonces, revisen un poco cuáles son sus paradigmas de ustedes, ¿no? En torno a poder, digamos, generar ciencia, ¿no? Sobre eso, tú observas, digamos, un fenómeno, ¿no? Un hecho, digamos, que te lleva a una curiosidad y sobre eso lanzas una hipótesis científica que tú quieres demostrar, aceptar o rechazar, ¿no? Se lanza la predicción, ¿no? En términos, digamos, de premisas, ¿no? Y sobre ello se hace el diseño de un estudio experimental, ¿no? El cual incluye factores de causalidad que tú quieres probar y qué variables, digamos, van a medir esos factores de causalidad, ¿no? Sobre ello aplicas, ¿no? Inferencias estadísticas, ¿no? Tanto hipótesis, digamos, nulas o alternas, y estadísticamente esto vas a rechazarlo en torno a tu diseño, ¿no? Que tú puedes, digamos, realizar dentro de un laboratorio o dentro, digamos, de tu ámbito, digamos, de acción, ¿no? Lo mismo también se puede hacer para las ciencias sociales, ¿no? En términos, digamos, de hipótesis, ¿no? Aunque ahí vamos a utilizar la estadística cualitativa, ¿no? Que es la que también mucho, digamos, usan ellos. Bueno, ya les explicaba el tema del diseño cuantitativo del estudio. Tú haces un diseño en el cual quieres probar tu hipótesis, ¿no? Con
utilizando algún tipo de arreglo, digamos, estadístico, ¿no? El cual de repente quieres comparar dos universos o de repente quieres trabajar tratamientos, ¿no? Tu diseño va a depender bastante un poco del objetivo, ¿no? El cual, digamos, quieras responder. Sobre ello, tomas datos, ¿no? Esos datos, digamos, que tomas van a tener, digamos, que ser analizados, ¿no? Van a tener que ser interpretados, ¿no? Revisas tu hipótesis, ¿no? Con la parte estadística, si se está aceptando o se está rechazando. Revisas la predicción, volvemos a la parte, digamos, luego de la hipótesis, si esta se apoya o no en tus resultados hasta ese momento. Revisas la hipótesis científica, ¿no? Si esta se está apoyando o no en términos, digamos, de tus hallazgos. Y luego también revisas un poco el paradigma y puedes hasta apoyar a modificarlo, ¿no? Eso, por ejemplo, se utiliza o se suele hacer mucho en las investigaciones de doctorales, ¿no? De maestría, en el cual el aporte ya es significativo en términos de, eh, de conocimiento, ¿no? O sea, el aporte es directo sobre el paradigma, ¿no? Sobre el cual, digamos, has iniciado, ¿no? Eso es interesante. Después, este es el método hipotético riguroso deductivo, el cual, como han visto, parte de una hipótesis, de una predicción, ¿no? Planteas tus hipótesis, digamos, tanto nulas y alternativas, y sobre ello, digamos, comienzas a generar datos en base a un diseño. Podríamos decir que es la ciencia que más utilizan los ingenieros, ¿no? Los físicos, ¿no? Los de ciencias duras, ¿no? La parte, digamos, de biología también la utilizamos cuando las hipótesis, digamos, son cuantitativas, son muy... Pero en ciencia, como les decía, y partimos un poco del tema de la ciencia de la complejidad, ¿no? De la dinámica de sistemas, va a recurrir un poco a que se pueda hacer investigación y ciencia de ambos aspectos, ¿no? Tanto la cualitativa como la cuantitativa. Eso requiere que el investigador ahora conozca, digamos, de métodos mixtos para hacer investigación. Y ahí un poco esta unión entre los sociales, ¿no? Y los científicos, digamos, de las ciencias duras ayuda bastante, porque ellos trabajan mucho con ese tipo, digamos, de herramientas que generan conocimiento, ¿no? Que apuntan, digamos, a levantar conocimiento desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Eso es muy, muy valioso, sobre todo para la ciencia naturales con este enfoque de reconocer la naturaleza como un sistema complejo. Entonces, el ciclo de indagación parte un poco de una pregunta de investigación, ¿no? Igual, ¿no? Acá partimos un poco de la observación, el concepto de fondo y la inquietud en particular. Aquí se junta todo eso. Es como que tu paradigma va a seguir siendo tu paradigma y desde ahí tú miras, observas y de ahí lanzas una pregunta que puedes ir eh, ajustando en medida, digamos, de que vas conociendo más, ¿no? Y segundo punto, digamos, de esto está el diseñar cómo se contestará la pregunta, según lo que se está comparando, ¿no? Y lo que se está midiendo. Contestarla es recolectar la información según el diseño y redactar, resumir los análisis y presentar los resultados. Como puedes ver, aquí se ha sintetizado además los puntos, pero partes de una pregunta de investigación, ¿no? Diseñas, ¿cómo le vas a contestar a esa pregunta? Probablemente aquí está muy asociado un poco a la parte estadística, ¿no? Como, mejor dicho, a la parte metodológica, qué herramientas o qué metodologías vas a utilizar para responder a esa pregunta de investigación. Póngase un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta de investigación que está asociada a la contaminación en ciertos lugares, por ejemplo, en La Pampa, ¿no? Y lanzo mi pregunta de investigación. Entonces, parte un poco de las metodologías va a ser que yo primero identifique qué variables voy a enfocar, ¿no? En torno a esa pregunta, porque la contaminación puede estar asociada de repente con mercurio, o ¿no? Una que viene de fuente antropogénica, o de repente contaminación natural, o mejor dicho, no contaminación natural, sino elementos, digamos,
a altas concentraciones, pero que son estables en los ecosistemas. Entonces, definidas esas variables, yo digo, ok, la metodología que voy a hacer de repente va a ser una metodología comparada, ¿no?, entre esta parte del ecosistema y esta parte. Y con ese diseño comienzas a contestar tu pregunta, ¿no? Contestarla es recolectar información. Luego de recolectar la información involucra, digamos, que se hagan tomas, ¿no?, de repente aleatorias, ¿no?, en los lugares donde tú quieres hacer la investigación, o de repente comparar también tratamientos, ¿no?, para ver de repente el efecto de un tratamiento sobre esa contaminación, ¿no? Entonces va a depender bastante un poco de los objetivos y de esa pregunta de investigación. El diseño está asociado mucho a las metodologías que te da el estado del arte para poder responder a esa pregunta de investigación. La información la vas a recolectar a medida que tú implementas esas metodologías, ¿ya? Pero ojo, la metodología tiene que estar asociada a la pregunta de investigación, no puede estar desvinculada. Redactar, resumir, asumir y presentar resultados, ¿no? Eso ya luego viene la parte, digamos, de reflexión que se encontró, por qué podría haber resultados así, posibles causas. El diseño nos proveyó una lectura fiel de lo que queríamos saber y los demás contextos y ámbitos más amplios, ¿no? Como puedes ver, aquí en el ciclo de indagación se concentra el trabajo en tres partes, ¿no? Pregunta, acción, reflexión. Pregunta, ¿no?, una pregunta que tiene que estar bien definida, ¿ya? La acción, un poco cómo lo vas a responder, y la reflexión, reflexión en torno a los hallazgos que hasta el momento he encontrado. Por el ciclo de indagación aplicada, básicamente es una modificación del mismo, solo que aquí básicamente la diferencia es que tiene una aplicación. Pregunta igual partes del mismo, observación, lo que sabemos, marco conceptual, inquietud y el paradigma sobre el cual te hace generar esa pregunta. Acción, qué estamos comparando, dónde y cuándo, qué estamos midiendo, cómo lo medimos, cómo recolectamos la información y cómo resumimos y analizamos, ¿no? Acción es como que todo lo que vas a tener que hacer para responder esa pregunta. Y reflexión, no, reflexionar acerca de la pregunta, acerca de la acción, acerca de los hallazgos, acerca de los ámbitos más amplios de la aplicación. El cuarto paso es básicamente la aplicación y la vigilancia continua sobre la aplicación de tu trabajo de investigación sobre el espacio o el lugar o el tratamiento o el lugar donde tú has implementado ese hallazgo o ese conocimiento, ¿no? La aplicas. Y el ciclo del manejo es como que una variación, ¿no?, del ciclo de indagación, pero ya con más, digamos, eh, más estructura, podríamos decirlo, ¿no? Pregunta, tenemos aquí también el diseño conceptual del estudio, ¿no?, en el ámbito de la escala, el formato experimental, lo que se compara, lo que se medirá, la metodología, un poco lo que les decía al inicio, ¿no? Las hipótesis, tanto la nula y la alterna, ¿no?, estadística para cada variable registrada, diseño cuantitativo del muestreo del experimento, toma de datos, análisis de datos, ¿no?, resumen, inferencia estadística, reflexión y aplicación en la escala del ámbito de la inquietud, generalización cautelosa de los datos, desarrollo de las pautas del manejo, aplicación cuidadosa de dichas pautas, monitoreo continuo, reflexión continua y inquietud que, bueno, básicamente vas a hacer un análisis y al final esa inquietud fue, digamos, satisfecha, ¿no?, con el trabajo que has hecho, ¿no? Usualmente las preguntas de investigación te llevan a más preguntas, ¿no? Y es importante por eso seguir los pasos de la metodología de la investigación para que no te vayas por otro lado o a veces te pierdas en ese camino, ¿no? La metodología, ya sea el método hipotético riguroso deductivo, el signo de indagación aplicado o el normal o el signo de manejo, te tienen que orientar un poco en ese camino y que puedas, digamos, realizar con éxito tu trabajo, ¿no? Adquisición de conocimiento. La adquisición de conocimiento son básicamente conceptos básicos y en el seguimiento de los progresos de los mensajes principales, eficiente, rápida detección en el paper, ¿no? Transferencia de conocimiento eficiente, rápido, centrado y cómo compartir conocimiento.
Básicamente, ¿dónde conseguimos el conocimiento? ¿Dónde lo adquirimos? ¿No? ¿Dónde lo buscamos? ¿No? Eso es un poco la idea de la adquisición. Para poder buscar el conocimiento, ¿no? Básicamente está en las publicaciones científicas, ¿no? En los libros, ¿no? En algunos foros que ustedes pueden también encontrar, pero la primera fuente, la fuente principal son los papers, ¿no? Las revistas científicas. Entonces, primero, lo que ustedes tienen que ver y buscar para adquirir conocimiento respecto a esa inquietud que tienen sobre ese tema es los artículos científicos, las revistas científicas, ¿no? Ya sea, digamos, de alto impacto o las que están, digamos, medianamente reconocidas por su impacto. Leer paper y organizar sus papers, ¿no? Claro, aquí les he puesto un poco el Mendeley, que es un organizador, digamos, gestor de contenido de artículos científicos, libros, ¿no? O toda referencia asociada a la ciencia, ¿no? Les invito a que también ustedes lo puedan bajar, lo puedan instalar en su máquina, y esto es un organizador que les va a facilitar bastante el trabajo porque también les permite un poco también ya tener la información como para citar, dependiendo un poco del tipo, digamos, o formatos de citación en sus búsquedas, digamos, sus trabajos de investigación que hagan, ¿ya? También pueden encontrar, como les decía, las bibliotecas, las páginas web, ¿no? Los web asociados, digamos, a instituciones internacionales, ¿no? Y bibliotecas virtuales, ¿no? Y distintas, digamos, espacios donde ustedes pueden encontrar información diversa, ¿no? Estas, si bien son de las páginas web, pero son de instituciones reconocidas. Principales mensajes, ¿no? Un poco sobre cuando ustedes realicen una investigación, ¿no? Asociada a esa adquisición de conocimiento, es que identifiquen bien cuál es el problema, ¿no? Qué es lo que ya se ha hecho, ¿no? Cuál es el resultado y qué viene después, ¿no? El ABCD que decimos de la adquisición del conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me interesa hacer una investigación sobre los microplásticos, ¿no? En el Perú o de repente en una región de Cusco, por ejemplo, ¿no? Tendría que ver qué se ha hecho, qué investigación de microplásticos se ha hecho aquí en Cusco, nuestros ríos, nuestros lagos, ¿tienen microplástico? Por ejemplo, podría ser una pregunta de investigación, ¿no? Entonces va a depender bastante de la inquietud, pero esa búsqueda de información la tengo que hacer en las fuentes, digamos, oficiales, institucionales, robustas, ¿no? Del estado del arte en Internet, ¿no? Ok, entonces el ABC de la adquisición del conocimiento, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ya se ha hecho? ¿Cuál es el resultado? ¿Y qué se viene después? Porque sobre el qué se viene después es donde enlaza tu conocimiento o lo que quieras hacer para aportar a esa línea, digamos, de investigación. Principales mensajes sobre eficiencia y de rápida detección, ¿no? Esto al leer los artículos científicos, ¿no? Leer el artículo científico si es interesante, sí o no, te debe demorar, por ejemplo, el título 10 segundos, leer el resumen 3 minutos, figuras, visualizar las figuras 5 minutos, leer conclusiones y resultados verificados 5 minutos. Ir a través de las listas de referencia sobre conocimientos utilizados 5 minutos y leer el texto o partes enteramente de información detallada en promedio 30 más. Eso es un poco lo que nos debe demorar de leer un artículo y un poco a las partes donde sabes que la información va a ser la información relevante en la cual te va a decir si ese artículo científico aporta a tu investigación o no desde un punto de vista de revisión bibliográfica. Principales mensajes, ¿no? Transferencia eficiente y rápida. Estamos en proporcionar información de la manera en que se desea recibir la información, ser breve, esencial y preciso, estructurar la información en forma en que usted y otros puedan digerir y mantener, ser corto, esencial y preciso, y utilizar siempre el principio de ABCD, ¿no? O sea, ten en cuenta que cuando tú generes, ¿no? También conocimiento, otro lo va a adquirir y ten en cuenta en ser breve, esencial y preciso para que pueda, digamos, obtener la información de manera sencilla y eficiente. Y hay un ejemplo, ¿no? De un artículo, ¿no? Científico sobre la oscilación decadal del Pacífico, ¿no? Los efectos y cómo la oscilación global del Niño también tiene efectos, ¿no? Sobre
las sequías, ¿no? Y los cambios húmedos y los cambios secos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí hay un artículo científico en el cual puede, desde el título hasta el abstracto, puedes identificar, digamos, si hay temas de tu interés o no. Probablemente este sea un artículo que le interese a los científicos que vienen investigando este tema y estas dinámicas asociadas al niño, ¿no? Tanto, digamos, para variables extremas, tanto de incremento de lluvias o escasez, digamos, de lluvias. Formulación de la pregunta de investigación. Esto es muy importante porque por ahí partimos, ¿no? Como han visto en las metodologías que les he mostrado, ustedes ven que todo parte, si bien un poco de paradigma, ¿no? De cómo ustedes tienen el conocimiento de asociado un poco a sus carreras, ¿no? A sus intereses. Vamos a partir de la pregunta de investigación. Entonces, lo primero, el ABC nuevamente, ¿no? Primero, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué es lo que ya se ha hecho hasta el momento en ese tema? ¿Cuál es el resultado que espero lograr? ¿Y qué viene después en investigación? Son las cuatro cosas que ustedes tienen que tener en consideración cuando formulen su pregunta de investigación. Conocido para conocer y definir lo desconocido. Ahora, sobre la pregunta de investigación, ya voy a ahondar bastante porque esto es muy importante para ustedes, los que recién están iniciando de repente algún proyecto de investigación, ya sea de la tesis, maestría o doctorado. Ustedes tienen que tener en cuenta que para formular una pregunta de investigación tienen que tener bastante información sobre la observación, el hallazgo de esa inquietud que ustedes quieren, ¿no? Tener una respuesta o generar ciencia asociada a ella, ¿no? Entonces, es muy importante la formulación de la pregunta de investigación y no es sencillo de formularla, ¿ya? El conocimiento de la literatura científica como base esencial para la formulación de la pregunta, que sea novedosa y relevante. Acá hay dos características que quiero resaltar, novedosa y relevante. Entonces vas a tener que revisar referencia para ver si eso que quieres plantear es novedoso y es relevante. Novedoso, si ya se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? Irrelevante, qué impacto, digamos, tiene sobre tu localidad o de repente a nivel. Más adelante vamos a ver un poco también los enfoques de la investigación, tanto a un nivel local, a un nivel regional, a un nivel global, ¿no? A veces las investigaciones que se realizan por parte un poco de las carreras sociales o las ambientales, ¿no? Las asociadas también a derecho no se pueden trabajar temas globales, ¿no? Porque son costosas y todo ello. No es como las físicas, por ejemplo, ¿no? Que tú tienes datos y puedes hacer análisis globales. Entonces va a depender también bastante del presupuesto, ¿no? Del tiempo, ¿no? Y sobre todo tú tienes que ir acotando. Por eso tu pregunta, si bien puede ser una pregunta muy interesante y planteada a nivel global, tienes que ir acotando en base también a tus recursos y a tu tiempo. ¿Cómo formular preguntas comparativas, seductoras y directas que sí se pueden contestar? Acá hay otro factor que se le agrega, comparativas, seductoras, directas y que sí se pueden contestar. Ok, entonces vamos quedándonos un poco con estas partes, ¿no? De la formulación de la pregunta de investigación para considerarlas cuando ustedes planteen una pregunta asociada a un interés que tengan, ¿ya? Formulación de la pregunta, ¿no? La curiosidad científica, la preocupación por la conservación o el interés en el manejo y uso sostenible de la biodiversidad pueden generar numerosas preguntas, ya sea con base en observaciones de campo o teorías e hipótesis científicas. Todas preguntas son válidas, ¿no? Aunque en términos prácticos tiene más relevancia aquellas preguntas que permiten generar respuestas claras y que a su vez llevan a pautas efectivas para el manejo de la conservación o conclusiones científicas sólidas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, las preguntas son relevantes. Sin embargo, hay que ver que estas puedan llevarnos a pautas efectivas y a respuestas claras, ¿sí? El conocimiento de la literatura científica en la formulación de la pregunta novedosa. Para poder formular preguntas novedosas, debo tener conocimiento de lo que ya se sabe y lo que no se sabe todavía. O en otras palabras, debo tener conocimiento de lo que ya se ha investigado y publicado y no estar reinventando la rueda. Si una pregunta es novedosa o no, también depende de la escala espacial global versus regional versus local. Claro, van a haber investigaciones
que ustedes de repente se plantean a nivel local, ¿no? Y el tema de lo novedoso va a ser de repente cuando lo hagan a un nivel regional, ¿no? No lo sé, por ejemplo, a ver, en el caso de Cusco, ustedes pueden plantearse una investigación asociada a una zona específica de interés, ¿no? Yo les hablo de microplástico, ¿no? Puede, digamos, ser una zona de interés asociada a una zona donde saben que hay mucho plástico de un solo uso y que por efectos, digamos, de la radiación, estas están degradando y por ende formando microplástico. Entonces ya tengo ahí una observación y sobre ello de repente lo quiero trabajar en una cuenca, ¿no? Entonces ya lo escalo un poquito más, ¿no? Ejemplos de preguntas que no son novedosas, por ejemplo, ¿no? Escala global, ¿cuál forma tiene la Tierra? ¿Es redonda o rectangular? Esta es una pregunta que en un momento fue relevante, fue una pregunta no novedosa. Actualmente ya sabemos, y por ende no es novedosa, pero en su momento fue una pregunta al cual, digamos, fue pertinente y relevante, ¿no? Y novedosa. ¿Dónde hay los mayores niveles de biodiversidad? ¿En los bosques tropicales o en los bosques boreales? ¿No? Esa también es una pregunta a escala global, no novedosa porque ya hay mucha investigación que te indica un poco, ¿no? Lo que los niveles, digamos, de diversidad son mayores, digamos, en los bosques tropicales, ¿no? Y que está relacionada con ciertos parámetros, etcétera, etcétera. O sea, eso ya un poco se ha probado, por ello no es novedosa, pero en su momento lo fue. Escala regional, de manera general, a lo largo de la gradiente altitudinal en el flanco andino oriental, la diversidad alfa de aves disminuye o aumenta con la altura. Esto también un poco a un nivel regional ya se ha demostrado, ¿no? Sobre la diversidad, digamos, de aves, cuál es su correlación o relación con la altura. Entonces es una pregunta que en un momento también tuvo relevancia, sin embargo actualmente ya no lo es. Respecto un poco a este tema de la diversidad, se ha hecho estudios también por parte de Terbo, ¿no? Que es un científico muy reconocido en el campo de la ornitología, ¿no? La ornitología es la ciencia que estudia mejor dicho, es la línea, digamos, de biológica que va a investigar las aves, ¿no? El científico, el ornitólogo, se especializa por investigar aves. Y en Terbor un poco lo que ha estado investigando son los distintos eh, patrones altitudinales relacionados un poco con el incremento de la temperatura, ¿no? Esto un poco para ver el efecto del cambio climático en las especies, ¿no? En las aves, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Y también trabajar, digamos, ciertos gradientes altitudinales sobre una especie, digamos, específica para encontrar evidencia del efecto del cambio climático es interesante, ¿no? El tema es que él hizo este trabajo hace 30 años, entonces puede comparar, ¿no? Entre 30 años y lo volvió a hacer en el 2012, me parece, no recuerdo su artículo. Eh, entonces, ahí se dan cuenta un poco el tipo de estudios, ¿no? A nivel regional. Ah, claro, él lo hizo en la reserva comunal El Sira, ¿no? Una de las reservas más grandes del Perú, o sea, la reserva comunal más grande del Perú, ¿no? Ahora, a escala local, ¿cuál fue la biomasa aérea y composición florística en parcelas permanentes de la Reserva Nacional Tambopata en los recientes años? También, ¿no? Esa es una información que quizás en un momento cuando no se había generado mucha información en la Reserva Nacional Tambopata, hubiese sido relevante o no novedoso, pero ahora ya no lo es. ¿Cómo puedo saber qué ya se ha investigado y publicado y qué no? Tienes que leer, leer y leer, revisar de manera regular el contenido y los números recientes de las revistas más relevantes para tu trabajo y realizar búsquedas específicas en base de datos de consulta, editoriales comerciales grandes como Easy, Cielo, Scopus, Willing, Online, Library, usando palabras claves. Google Scholar, ahora Academia también es una muy fuente muy interesante y ResearchGate, ¿no? Que es como una especie, digamos, de red social o Facebook de científicos, ¿no? Como pueden ver, esas consideraciones son muy importantes para que ustedes puedan formular preguntas de investigación
que les lleve, digamos, ¿no? a precisión y sobre todo a preguntas que sí se puedan responder, ¿sí? Teniendo en consideración lo que ya se ha hecho. ¿Cómo formular preguntas comparativas seductoras directas y que sí se puedan contestar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago, no? Preguntas que sí se pueden contestar. Preguntas que se pueden contestar con datos tomados dentro de un periodo y tiempo razonable, bajo el presupuesto y con el personal disponible. Considerar los aspectos. Preguntas tales como ¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cuál es la relación entre?, ¿cómo varía?, ¿cuáles son los factores qué?, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de? Por lo general se pueden contestar directamente mediante la aplicación cuidadosa de alguna de las metodologías de investigación. Preguntas que no se pueden contestar son preguntas que empiezan con el por qué. No son adecuadas para el paso inicial de una investigación. Estas preguntas aparecen cuando uno reflexiona sobre los resultados y propone posibles explicaciones para lo observado, ¿no? Y lo que conduce a nuevas preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, aquí ya hay algunas orientaciones de cómo pueden iniciar ustedes sus preguntas de investigación y cuál es lo que no deberían, digamos, de usar para poder, digamos, iniciar en esta pregunta. ¿Por qué es importante la pregunta de investigación? Ustedes se deben dar cuenta. Porque la pregunta de investigación es el objetivo de tu trabajo de investigación. Cuando ustedes, digamos, la universidad les pide que definan su proyecto o protocolo de investigación, les pide, ¿no? Les da un formato, ¿no? En su formato les dice, define el objetivo del estudio, tus objetivos, ¿no? específicos, tu objetivo general y tu metodología todavía. Entonces, partes del objetivo. Si ese objetivo no está bien definido, si esa pregunta de investigación no está bien hecha, te acarrea que puedas llevar, digamos, muchos, digamos, errores en el camino. Hay algunos ejemplos, ¿no? de preguntas de investigación. ¿Cómo difiere el número de plántulas de una especie invasora entre los bordes de bosque que colindan con vegetación secundaria y otros que colindan con potreros? ¿Hay diferencias? Y si las hay, ¿son significativas? Por ejemplo, la pregunta de por qué hay más plántulas en la primera situación que en la segunda sugiere recién después de la investigación y es la parte de la reflexión sobre los resultados. Claro, este es un ejemplo, digamos, ¿no? de una pregunta en la cual, digamos, tú partes un poco ya de un conocimiento que deberías ya de tener, ¿no? Y si estas diferencias, y si estas, digamos, tienen diferencias o no las hay, son significativas, va a depender un poco ya de los resultados que tú obtienes, ¿no? Y de esa reflexión. El por qué no puede contestarse directamente en el presente involucra eventos del pasado, varias posibles causas o procesos que varían haber llevado al resultado observado en la actualidad. Temas para contemplar en la discusión y conclusión. ¿Ya? Entonces, ojo con este tipo de preguntas, ¿no? De eso es importante, digamos, definir algunos aspectos, digamos, que les he venido diciendo en las slides, digamos, ¿no? Preguntas comparativas, ¿no? Preguntas como, ¿qué implica una comparación entre dos o más conjuntos de condiciones? ¿No? Las preguntas no comparativas y los datos obtenidos rigurosamente en respuestas a estas preguntas son valiosos por sí solos, pero la pregunta comparativa son mucho más relevantes que las preguntas no comparativas y los resultados obtenidos en ellas mucho más informativas y útiles, ¿no? Ahora, analizando un poco en la misma pregunta, ustedes como pueden ver acá cuando dice ¿cómo difiere el número de plántulas de una especie invasora entre bordes de los bosques que colindan con la vegetación secundaria y otros que colindan con potrero? Pues está haciendo una pregunta comparativa, ¿no? Te dice, ¿hay diferencias? Y si las hay, ¿son significativas? ¿No? Eso va a plantear a que tú escojas una metodología que responda a esa pregunta de investigación y que las hagas comparables. Entonces, la comparabilidad lo hace más valiosa que una pregunta que esté sola. Imagínense que la pregunta hubiese sido acá, ¿cómo difiere el número de plántulas de especies invasoras solo en los bordes de bosques que colindan con la vegetación secundaria? ¿No? La pregunta hubiese sido menos valiosa, ¿no? Preguntas comparativas por eso son más ricas, ¿no? Te brindan más. Y actualmente un poco las revistas científicas buscan justamente ese tipo de comparabilidad, ¿no?
cuando, digamos, aceptan las publicaciones de unas revistas, cuando aceptan las publicaciones, digamos, los científicos para las revistas indexadas, ese es uno de los criterios que toma en consideración. Las preguntas no comparativas y los datos obtenidos rigurosamente en respuestas a estas preguntas son valiosos por sí solos, pero las preguntas comparativas son mucho más relevantes, ¿no? A eso se quiere dar la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos individuos y especies de mamíferos utilizan un corredor biológico? ¿No? Corredor, bueno, de hábitat, ¿no? Pregunta que sí se puede contestar, eso es correcto. Pregunta no comparativa, pregunta que no lleva a ninguna recomendación de manejo de paisaje, por ejemplo, ¿no? Pero es una pregunta que puedes hacer ciencia con ella. Y, sin embargo, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál corredor tiene más uso por mamíferos? ¿Un bosque primario o un bosque secundario? Pregunta comparativa, los resultados del estudio sí contribuyen al desarrollo de la recomendación del manejo. Entonces, todo eso tienen que ustedes evaluar a la hora de formular su pregunta de investigación. Sí, como pueden ver, la pregunta final es una pregunta comparativa que sí tiene una aplicación y tiene una recomendación al manejo. Es una pregunta comparativa, lo cual le da mayor validez y tus esfuerzos, digamos, van a ser muy bien empleados, ¿no? El tiempo. Ejemplo 2, perdón. Fragmentos de bosque en un área de manejo integrado, ¿no? ¿Cuántas especies de pavas, paujiles, viven en uno de los fragmentos más grandes? ¿Y cuál es la abundancia de cada una de ellas? ¿No? Pregunta válida, pero ¿cuál es la utilidad de los resultados para el manejo y uso sostenible? ¿No? Unas que viven en fragmentos más grandes, ¿no? O sea, ¿cómo te ayuda eso? ¿Existe una diferencia entre el número y la abundancia de especies de pavas entre dos fragmentos más grandes? Por ejemplo, esta es otra, o sea, la pregunta cambiada, ¿no? Pregunta comparativa, pero no va mucho más lejos que la primera, ¿no? Está enmarcada en un contexto más amplio, pero significa doble trabajo. Claro, has cambiado la pregunta y básicamente vas a hacer comparación en dos tipos, digamos, de fragmentos, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cómo varía el número de especies de pavas y su abundancia entre fragmentos grandes y otro pequeño? ¿O entre varios fragmentos de diferentes tamaños? ¿No? Como puedes ver, la pregunta aquí ya es una pregunta comparativa, es una pregunta que compara, ¿no? Dos tipos de tamaño y que también te puede dar, digamos, datos interesantes a la hora que tú puedas hacer un manejo, ¿no? Preguntas seductoras. Preguntas que no tienen una respuesta de por sí ya es obvia, ¿no? Estas son preguntas, ahora, no se dejen llevar tampoco por las preguntas seductoras, así nomás. Traten un poco de formular, ¿no? Preguntas que, digamos, tengan un fondo, ¿no? De por medio, ¿no? No simplemente que sean seductoras por cómo suenan. ¿La forma del planeta de la Tierra es redonda o rectangular? ¿No? ¿Aumenta el diámetro de la altura del pecho de los árboles jóvenes con el tiempo? ¿No? Esto es una pregunta como la que utilizan mucho los ingenieros forestales, ¿no? Pero ya es algo que ya se sabe, ¿no? Que a medida que incrementa el árbol, ¿no? El diámetro de la altura del pecho incrementa también, ¿no? ¿Reduce la caza furtiva de abundancia de los mamíferos grandes en un área protegida? Es una pregunta también interesante desde un punto de vista que es como que seductora, pero ya es una pregunta que ya de por sí, digamos, es obvia, ¿no? Preguntas que no implican actividades tan tediosas o morosas, que la pregunta ya es irrelevante cuando concluye el toma de datos. Manejo sostenible, preguntas que responden a necesidades reales y significativas, ¿no? Bueno, esas son un poco las recomendaciones que diría en términos de preguntas seductoras, ¿no? Preguntas sencillas y directas, evitar demasiadas jergas simplificadas. Estas son algunas recomendaciones. Emplear un lenguaje claro, que se lea y se entienda fácilmente. No tratar de abarcar demasiados problemas o factores en una sola pregunta. Evaluar la relación costo-beneficio de la pregunta y las actividades que implica con relación al uso de la tecnología. O sea, si la tecnología te va a costar casi el 90% de tu investigación y solo aportas un 5% a tu investigación,
O sea, en que tú le incorpores la tecnología, no vale la pena, ¿no? Entonces, haz un análisis costo-beneficio. Existen otros métodos que no requieren el uso de tecnología costosa y que pueden proporcionar resultados similares, sólidos y útiles. El lenguaje técnico y la tecnología moderna pueden aumentar la precisión de la pregunta y respuestas, pero solo añádela si es realmente necesario, ¿no? Ejemplos en la literatura de preguntas de investigación. ¿Cómo varía la diversidad y composición de las comunidades de las aves entre bosques no talados y bosques con tala selectiva de baja intensidad? ¿Ya? Esa es una pregunta interesante de literatura que sí se puede responder. Es una pregunta que cumple, digamos, con todos los requisitos que hemos venido diciendo para hacerle una pregunta aceptada, ¿no? ¿Cómo cambia la diversidad local y regional de animales nativos cuando las plantaciones de café bajo sombra son convertidas en plantaciones modernas, ¿no? Al sol? Esa también otra pregunta de investigación interesante. ¿No? ¿Cuál es la relación entre la demografía y la salud de las poblaciones de los árboles nativos y cuál es la ausencia de animales en la granja? Esa también es otra pregunta interesante. ¿Cuál es la relación entre la intensidad de cacería y densidad de poblaciones de vertebrados? ¿No? Eso también es una pregunta, digamos, comparativa, ¿no? Interesante. ¿Cómo varían los límites altitudinales superiores de especies de escarabajos coprófagos entre paisaje con deforestación y otro intacto sin deforestación? ¿No? Acá también es otra pregunta comparativa interesante que le va a dar datos comparativos a los cuales él puede, digamos, tener unas recomendaciones. Y bueno, esta es una pregunta ya de un investigador del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, el que se planteó en su trabajo de investigación de una tesis de maestría, ¿no? ¿Cuál es el grado de contaminación de los suelos por metales pesados en una concesión minera aurífera aluvial y cuáles son sus características morfológicas, físicas y químicas de los suelos impactados? Esa es una pregunta que se ha planteado al inicio de su investigación y lo ha demostrado en términos, digamos, de metodologías que van un poco apuntando a poder, digamos, saber el grado de contaminación en estas zonas mineras, ¿no? Eligió variables, ¿no? Que medían un poco ese tema de la contaminación y evaluación, digamos, en laboratorio de ello con un diseño también pertinente, ¿no? Entonces, dicho esto un poco sobre la pregunta de investigación, como pueden ver, es un paso muy importante para que iniciar su trabajo de investigación. Yo les sugiero que ustedes puedan trabajar mucho en esa parte, que a la hora de formular sus preguntas de investigación revisen bastante revisión bibliográfica y puedan preguntarse si es una pregunta novedosa, si es una pregunta relevante, si se ha contestado antes y tengan en consideración que para esa pregunta también los factores tiempo y dinero y personal asociado a poder participar en ese proyecto de investigación. Son las recomendaciones básicas que se han querido un poco trasladar de esta parte teórica, ¿no? Ahora, cuando yo les decía un poco y les hablaba también de la investigación, les decía que las investigaciones ustedes las pueden hacer desde un punto de vista local, ¿no? Regional y global, ¿no? Y en unas preguntas, en el planteamiento de la investigación, cuando tú te hagas también esas preguntas, tú tienes que ver tus aliados para poderle responder, ¿no? Porque los proyectos de investigación se trabajan por componentes, entonces esto ya mira un poco a que ustedes de repente más adelante imagínense trabajar en un instituto científico y que puedan, digamos, estar haciendo ciencia como lo hacen los científicos seniors, entonces tú tienes que plantear tus preguntas asociado un poco midiendo el tema de la escala, si es una escala local o quiénes van a ser tus actores a la escala local, a nivel regional y a nivel global, ¿no? La ciencia un poco se construye de esa manera. Si tú quieres solo hacer un análisis local, ¿no? Probablemente los actores sean acá, como dicen, ¿no? El IGP, el CENAMI, esto para un estudio asociado al tema del efecto del niño, ¿no? Por ejemplo, si CENAMI, universidades, consultores, el ANA y la Unidad de Gestión de Recursos Hídricos, por ejemplo, te dice una escala local, ¿no? La alcaldía, ¿no? También. Si tú lo escalas a un nivel regional, ya necesitas un poco de otro tipo, digamos, de actores, ¿no?
por ejemplo, de otros países, ¿no? A una escala regional. Ponte, no sé, que queremos hacer un estudio, ¿no? Del efecto del niño en la cuenca amazónica. Entonces, podría, digamos, también hacerse las coordinaciones con estos científicos de esta zona. Y a un nivel global ya necesitas también otros actores, ¿no? Por ejemplo, científicos de Europa, Estados Unidos, etc. Sobre el alcance de la investigación, ¿no? Considerar la orientación, organización, participación de jóvenes y estudiantes es muy importante. Los seniors consideran siempre participación de los jóvenes porque es una manera también de no romper el siglo y de formar también siempre estudiantes. Orientación del proyecto, ¿no? Tienes aquí un poco los aspectos, ¿no? Que te van a definir un poco esa idea, ¿no? Del proyecto. Primero, la idea, defines el logro, escoges los métodos, explicas la significancia y aseguras las capacidades, ¿no? Y en la columna de la parte derecha un poco te define cada uno de esos aspectos, ¿no? Nueva idea, necesidades y oportunidades de investigación básica o aplicada, un poco en base a lo que les he venido explicando. Productos, los logros, conocimientos, datos, información, teoría, modelos, software, plan estratégico, son lo que tú puedes obtener con tu proyecto de investigación. No solamente datos, sino también, por ejemplo, acá habla de planes estratégicos, modelos, softwares. Escoger los métodos, ¿no? Base de datos, webs, instrumentos, ¿no? Significancia, ¿no? Si es único, tiene valor agregado o es algo destacable. Y capacidades, el estado del arte, habilidades, las cualidades de formación de jóvenes, ¿no? Sobre la organización del proyecto, llegar a acuerdos, convocar colegas institucionales, logros de cooperación, técnicas nacionales e internacionales, liderar el equipo de estudiantes, un plan de trabajo, actividades de investigación, paquetes de trabajo, cronograma, hitos entregables. Es un poco lo que se definen los seniors, los investigadores, los gestores de proyectos de investigación científica, ¿no? Se definen actividades, ¿no? Como les decía, un proyecto de investigación se puede dividir en componentes, el cual cada líder de ese componente puede también tener, como que se dice más abajo, un proyecto de maestría, de doctorado, de tesis, y sumar a un proyecto, digamos, más grande, ¿no? Escribir la propuesta, buscar elegir agencia que financiará el proyecto, donde buscar, ciencia activa, por ejemplo, en el caso de Perú, Innovate Perú, etc. Organizar el apoyo externo, expertos, redes, instituciones, cartas de apoyo, etc. Eso es un poco la gestión de cómo se organiza un proyecto, cómo se hace un proyecto en términos, digamos, grandes, ¿no? Esta es una posible estructura del artículo científico, una vez que ya tienes los datos, ¿no? Los resultados, los hallazgos, ¿no? Tienes la introducción, el problema, el estado del arte, ¿no? Sobre ese conocimiento que estás queriendo aportar, la estructura del paper, ¿no? El lugar del estudio, ¿no? La metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y los agradecimientos y referencias, ¿no? De manera muy, muy sencilla la estructura. Y esta es la estructura no posible del proyecto, ¿no? de investigación. Eh, Tienes aquí un resumen ejecutivo, ¿no? El estado del arte del campo, las contribuciones del personal, tienes también el plan, ¿no? Detallado, tienes la línea de tiempo, los hitos, ¿no? Tienes la significancia, referencia, apéndices y cartas, digamos, que te soportan un poco la investigación, eso es importante, ¿no? Hay un ejemplo de cómo se ha ido formulando un proyecto de investigación que cumple un poco con todos estos aspectos, ¿no? Línea de investigación, resumen del proyecto, antecedentes del estado del arte, justificación, problema identificado, hipótesis, objetivos generales, ¿no? La estructura del proyecto, ¿no? Un diagrama de Gantt, ¿no? La gestión del proyecto, ¿no? Tiene un líder, siempre que tiene la iniciativa principal, mantiene el control y entrega los productos parciales, coordina con las agencias, gestiona el financiamiento, comunica de dentro y hacia afuera, ¿no? Un poco a los actores locales y a los internacionales, motiva a todo el grupo, organiza a los líderes sobre las publicaciones, ¿no? Eso respecto al tema de la gestión de proyectos, esa parte un poco estoy mostrando para que ustedes vean cómo se gesta un proyecto, cómo se genera un proyecto de investigación y que es importante, digamos, que los científicos
jóvenes como ustedes, digamos, puedan, si optan, ¿no?, por la ciencia, puedan, digamos, también saber un poco cómo lo están haciendo los grandes, los investigadores seniors, ¿no? Es todo un mundo, ¿no?, el cual, digamos, está bien organizado y para obtener, digamos, resultados muy concretos, ¿no?, sobre el desarrollo de generación de conocimiento tanto a nivel nacional como global, ¿no? Eh, Ahora, ya las últimas partes un poco, ¿no?, para finalizar este taller. Eh, Tenemos la redacción científica en comunicación y difusión, ¿no? Esta parte un poco ¿por qué la muestro? Porque, bueno, es importante un poco saber que el lenguaje, digamos, de comunicar la ciencia es el inglés. Entonces es importante que se pueda, digamos, conocer, eh, aparte de los idiomas, ¿no?, un idioma principal que es el inglés, ¿no? La investigación científica es un proceso de pensamiento común y aprendizaje constante que necesita comunicación activa y pasiva. Esto significa compartir conocimiento, comprensión y estar abiertos a incorporar información de fuera. Honestidad y equidad son esenciales, ¿no? Ese también son otros factores importantes, ya que un científico puede reconocer, digamos, ¿no?, el esfuerzo de su equipo o también no, ¿no? Eso se ha visto mucho en el tema de la publicación de los artículos científicos, en la cual a veces los que redactan el artículo son otros, o sea, aparecen en la lista, pero aparecen como autores secundarios, y el que aparece en la primera es el que básicamente lidera cuando debería ser equitativo y honesto, justo, ¿no? Honestidad y equidad, ¿no? Seguir las reglas adecuadas de la conducta científica para evitar la fabricación y manipulación de datos, el plagio, ¿no? Hacer un mejor uso del conocimiento y la comprensión existente, respetar los jardines científicos y el mérito de los demás, evitar ocultar elementos esenciales, aceptar las críticas como parte importante del proceso de aprendizaje, ser constructivo en la reflexión crítica relacionada con el trabajo de los demás y aprender de los errores, ¿no? Eso es muy importante también en la parte de la redacción científica, ¿no? La redacción científica es el proceso de redactar un artículo científico, eh, o una propuesta, un informe escrito relativamente corto que comunica por primera vez los resultados de una investigación y que se publica en una revista científica. El único propósito del artículo científico es comunicar el resultado de una investigación. La redacción científica se caracteriza por una escritura precisa, clara y concisa. Precisión significa usar palabras que comunican exactamente, sin lugar a duda, de lo que se quiere decir. Ejemplos de redacción imprecisa. El plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. El propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. Las larvas son de color café. El autor tiene que escribir para la audiencia. El lector no puede levantar la mano para aclarar sus dudas, y mucho menos leerte la mente, ¿no?, el autor. La claridad significa que el texto se lea y entienda fácilmente. El texto es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y los párrafos presentan ideas siguiendo un orden lógico, ¿no?, respecto al tema de claridad. Y ejemplos de redacción clara. La hierba, la hierba guinea, introducida desde África, es una planta perenne de crecimiento directo, adaptable muy bien a suelos tropicales y resistentes a la sequía. Es muy apetecible para el ganado y se utiliza principalmente como hierba de pastoreo, aunque también se recomienda para la producción de heno, ¿no?, ensilaje o hierba de corte. Su uso como forraje conservado para el empleo durante la época seca es limitado debido a su bajo contenido de carbohidratos solubles en agua y su baja población de bacterias productoras de ácido láctico, ¿no? Ese es un ejemplo de una reacción clara. Y un ejemplo de reacción confusa, por ejemplo, modelos de crecimiento son ecuaciones que describen el incremento experimentado por los individuos de una determinada población en función de una variable independiente o explicativa, y para determinar la ecuación que describe el comportamiento de los incrementos se usan modelos de regresión determinado con la aplicación de algún paquete estadístico. Con ello se determina la desviación estándar de varios parámetros, como el incremento, mortalidad y reclutamiento, basado en cálculos de regresiones del incremento en función del tamaño.
es una redacción muy confusa. ¿Por qué? Porque no tiene puntos, uno. Dos, porque es difícil de entender, no deja descansar a la hora de que el lector lee y no se entiende mucho, ¿no? Entonces, vean un poco la diferencia. Aquí se ha utilizado puntos, ¿no? Hay un primer punto, ¿no? Termina la idea. ¿No? Aquí hay un primer punto, ¿no? Aquí utiliza comas. Acá hay un segundo punto, ¿no? Utiliza comas y acá hay un tercer punto. O sea, estructura su párrafo en tres ideas, ¿no? Principales, a las cuales las va detallando y separando entre comas. Aquí no utilizo puntos, ¿no? Y utilizo solo una coma aquí, dos comas. Como pueden ver, mira, para que el lector descanse de toda esta lectura, recién acá, y eso que es una coma, no siquiera un punto. Entonces, como pueden ver, utilizan bien los signos de puntuación, ¿no? Las ideas, redactarlas bien, orden lógico, ¿no? Y que está estructurado de manera adecuada. Brevedad, ese también es otro factor. La brevedad significa tres cosas: incluir solo información pertinente al contenido del artículo, comunicar la información usando el menor número posible de palabras y evitar redundancias. ¿Sí? Esas son características de la brevedad. Ejemplos de brevedad: las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permite establecer de una manera general que ninguno de estos dos parámetros presenta grandes variaciones. La temperatura y la salinidad no varían significativamente entre las localidades estudiadas. ¿Ven la diferencia? Que la primera es lo que quiso decir y la segunda va directo al grano, ¿no? Las palabras innecesarias deberían a menudo el lenguaje oral. Eso es muy típico. Requisitos claves para redactar artículos científicos: dominio del idioma, poder escribir oraciones completas y coherentes, construir párrafos que lleven al lector lógicamente de un tema al próximo, usar con destreza el vocabulario y la puntuación para producir un texto claro, disciplina, establecer un plan de trabajo con fechas para comenzar y terminar el artículo, reservar tiempo para escribir, sentarse, escribir y terminar el artículo según la pauta, ¿no? Según tu pauteo. Revisión. La redacción efectiva es producto de una escritura y la revisión cuidadosa, pausada y constante. Dos o tres colegas deben leer y criticar el manuscrito antes de someterlo a publicación. Ninguna revista decente aceptará un manuscrito mal redactado. Una mala redacción es suficiente como razón para el rechazo del manuscrito. La calidad de la redacción es importante, como la calidad del diseño, de la toma de datos y el análisis del estudio y el análisis estadístico del estudio. Una mala redacción de la impresión de que el autor tuvo, o sea, claro, una mala redacción da la impresión que el autor tuvo la misma falta de cuidado al diseñar efectos su estudio, ¿no? Eso es muy, da esa impresión, ¿no? La clave del éxito es la práctica y la práctica, además de la autoevaluación crítica constante. El propósito de la redacción científica es comunicar eficazmente el resultado de una investigación. La redacción científica es precisa, clara y concisa, y para redactar los artículos exitosos debemos dominar el idioma y trabajar de forma organizada y dedicarle tiempo, ¿no?, a la revisión del texto, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco lo que quería mostrarles en la parte del trabajo, y sobre todo los invito un poco a que puedan, digamos, escribir, ¿no?, sobre sus intereses de proyectos de investigación que ustedes quieran realizar. Esta es una breve introducción que he querido, digamos, darle a ustedes, y sobre todo para poder tener el acercamiento, digamos, con ustedes en términos de poder generar alguna idea de investigación que puedan ustedes cerrarla con sus trabajos de tesis, ya sea en los distintos niveles, ¿no? Entonces, quedan invitados. Les agradezco mucho por este tiempo que se han brindado para ver esta presentación. Esta presentación estuvo para el día de
de ayer. Sin embargo, no la pude dar, y lo cual les pido disculpas por no poder haber estado con ustedes. Fue un tema, ¿no? Doméstico, y les agradezco mucho su tiempo nuevamente. Gracias y, ¿no?, hasta la próxima.